Hola, Hola, ¿me escuchan? sí, la escucho. ¿Y los demás? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Tienen mi pantalla? Y sí se ve. Ya. Ya. No sé cómo esto queda grabado porque no sé cuánta gente esperar para empezar. Libertad. A partir del lunes van a poder salir libremente a los parques todo el día. Todavía no lo sabemos, Gonzalo. Desgraciadamente no tengo esa respuesta. Arriba sale grabando, así que supongo que está grabando. Ah, ya. Hay un puntito rojo y dice grabando. Sí. Ya tenemos 22. Esperemos a las y 40 y empezamos, ¿les parece? Bueno. Sí. Porque si no, después van a empezar a llegar y no van a entender y hay que repetir todo, entonces... Pero por mientras, los que están me pueden contar cómo les pareció la prueba, ¿les pareció muy difícil? Estaba súper larga. Larga, infinita, profe, infinita. ¿Larga? ¿Por qué tan larga? ¿En serio? Más largo de lo que había pensado. Sobre todo la última parte. Ay, yo encontré Sí, que les igual puse larga. pocas palabritas. Fueron muchas. Perdón, es que no sé, como no los tengo enfrente, no tengo mucha noción de cuánto se demoran. Si estuviéramos trabajando en clase, yo tendría más noción de cuánto se demoran, pero como es así, No hubiese alcanzado en clase. Esa prueba no la podría haber hecho en clase. bueno, perdón si estuvo muy larga, en realidad es eso, es que no sé bien cuánto se demoran, no tengo cómo ir viendo eso. Igual creo que les puse palabras más fáciles que en las tareas. ¿Y en las preguntas teóricas qué les parecieron? ¿Qué era lo que habíamos visto en clase? Claro. No estaba complicado. La cosa era, bueno, eso tengo que verlo bien cuando revise bien sus pruebas, pero la cosa es que hayan puesto sus propias palabras, las respuestas, y no hayan copiado y pegado lo que yo les ponía. Si copiaron, pegaron, pucha, me voy a dar cuenta y no va a estar tan buena su nota. Porque la idea es que puedan explicar eso con sus palabras, así yo sé que entendieron. Hay un chat interesante de la tecnología de esto, a ver. Si es pantalla, me demoré infinito. Empecé a las 7 y terminé como a las 3. Ya, pucha. Es que piensan que después, a ver, después las palabras, o sea, van a tener que buscar de un texto todas las palabras y después traducirlo y hacer como el análisis gramatical y así son las pruebas. Entonces, la idea es que después les sea muy rápido buscar las cosas en el diccionario. Tampoco obviamente próximas evaluaciones serían textos muy largos ni nada, pero sí son textos de varias líneas.
Ya, son 10:40. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Me parezco. ¿Ven mi pantalla bien? Sí. ¿Y se ven como las pestañitas de chats y eso? No sé cómo guardarlas. A ver. Eso depende del teléfono. Qué asco eso. Ya. Bueno, entonces revisemos esta prueba. Bueno, voy a empezar con las instrucciones porque mucha gente no leyó las instrucciones. Y es fundamental que para toda prueba, ya sea de este curso o cualquier evaluación que ustedes tengan en la vida, lo fundamental es que siempre empiecen leyendo, realmente leyendo de cerca las instrucciones. Lo que más les recomiendo les va a servir para toda la universidad. Entonces, instrucciones generales. Bueno, esto era más que nada el formato. De las pruebas que he visto, en realidad no he tenido ningún problema con el formato en que me respondieron. Eso era bastante libre. Bueno, las preguntas teóricas deben ser respondidas con sus palabras. Si copia textual lo que sale en la materia de clase, la respuesta estará mala. Puede y debe usar ese material de guía, pero sin copiarlo textualmente. Si lo entiende, podrá parafrasear con sus propias palabras manteniendo el mismo sentido. Eso es súper importante. Yo entiendo que igual iban a usar el material de clase, pero como les pido que sean sus palabras, si ustedes entienden, pueden repetir algo, que de alguna forma igual es repetir, pero con sus palabras sin cambiar el significado. Y eso a mí ya me dice que ustedes entendieron. Se recomienda usar solo el material de clases, no hay nada en la prueba que no pueda responder consultando ese material. Yo sé que a veces se estresan y pueden buscar las cosas en internet, a veces les puede servir, pero también les puede confundir un montón, porque hay un montón de información del latín que yo les filtro por el nivel en el que están. Y si ustedes se meten en internet, la información no va a estar filtrada por nivel, simplemente va a estar toda la información de una. Y yo creo que les puede terminar confundiendo mucho. Entonces, todas las cosas, actividades, tareas, evaluaciones que yo les doy, están hechas, pensadas para que ustedes las puedan responder con lo que hay. Entonces no les recomiendo ir buscando muchas cosas en internet. Estoy en el chat. Ya. Bueno, eso con las instrucciones. Y después, el tema del archivo es muy importante porque yo tengo muchos mails, recibo muchos mails y fácilmente puedo perder una prueba si ustedes no lo ponen. O sea, me facilita mucho la vida que ustedes sigan el nombre del archivo que yo les pido y el nombre del mail. Realmente facilita mucho la vida y les pido como en adelante que en verdad sigan eso. Porque las primeras, no sé, 15 pruebas que recibí, todas estaban con cualquier formato, y después esas pruebas yo las puedo perder porque no sé cómo encontrarlas en mi buzón de entrada. Ya. Entonces, pasamos con la parte de fonética y fonología. A ver. Hago una lista con todos los grafemas del latín, indicando qué sonidos representaban. Para ejemplificar el sonido, refiere a palabras del español, por ejemplo, el sonido de la R en caro, a menos que sea un sonido que no exista en el español. En ese caso, puede simplemente indicar el origen de ese sonido. ¿Ven acá que cambié de pantalla? ¿Cómo puedo? No. ¿Cómo? Ya no me deja... Esperen un segundo, estoy tratando de ver cómo puedo hacer para que les comparta las otras pantallas. Ya, ¿ahí ven todo esto? La parte de las instrucciones, sí. Esta parte la ven, de las ¿La de instrucciones. arriba? Sí. Sí. ¿Y Sí. ahora cuando pongo el apunte? Ah, no. Voy a ver, necesito que se pueda mostrar eso. Ah, ya. No entendí, perdonen.
¿Y ahora ven la parte del apunte de fonología? Sí. Ya. Sí. Acá estaba básicamente la respuesta, ¿no? De esos, de esos fonemas. Idealmente, habría que haber agregado acá como les dije, la Y y la Z. Igual si algunos no lo hicieron, no es terrible, no creo que les baje por eso, pero la idea era que pusieran la Y y la Z, y que en esa parte pusieran simplemente que eran sonidos para préstamos del griego. De resto, A, bueno, yo voy a ir dándoles ejemplos que se me ocurren. A, saben que es el sonido de, no sé, araña. B, el sonido de buey, por ejemplo. C es solo el sonido oclusivo de, por ejemplo, casa. Si me ponían algo como cielo, ya eso estaba mal, porque la C, el grafema C, en latín solo representaba el sonido oclusivo de casa. En algún tiempo de la historia, en algún momento, sí también se usó para el sonido de, por ejemplo, griego, la G. Pero fue un periodo de la historia que después, eso, cuando se creó el grafema de la G, dejó de ser así. Pero si me ponían eso en sí, no estaba mal. Lo primordial era que pusieran de la C, que era, a ver. Gente que no cuenta. Ahí. Lo primordial era que de la C pusieran algo como casa y no me pusieran un sonido tipo S como cielo. La D, bueno, normal, D de dedo, por ejemplo. La E sería cualquier cosa como elefante. La F sí tiene... El problema de la F es que no es un sonido exactamente igual al del español actual, tipo fuego. Es ligeramente distinto porque en vez de hacerse con los dientes, se hace con los dos labios. Pero como es una diferencia muy sutil, no era como tan importante que lo pusieran, pero sí es algo que deben saber, porque la F igual después pasa por distintos cambios para llegar al español. La G, de la G lo importante era que no me pusieran G de gente, por ejemplo, el sonido de gente. En latín ese sonido no existía, se crea muy posteriormente en la historia del español, y la G solo tenía el sonido de gato, gota, etc. Perdón, estoy conectando mi computador, esperen un segundo. Ya. Bueno, la G, eso. Importante que no me pusieran un sonido tipo gente. Luego, H. La H era el que todos tenían la duda cómo ejemplificarlo, porque es un sonido que no está en el español actual, pero la H es un sonido aspirado. Ahí en realidad habían distintas formas en que podían ponerse creativos y yo los hubiera aceptado. Por ejemplo, del inglés. En el inglés tenemos infinitos ejemplos de palabras muy comunes que todos conocen. Por ejemplo, hate. Todas las palabras con H inicial en inglés tienen este sonido aspirado, que era el sonido que tenía la H en latín clásico. Por ejemplo, hate o hold, etc. También ese sonido aspirado H está en el español caribeño, por ejemplo, era también algo que me podían poner. No sé si han escuchado gente caribeña que no dice gente, como diría un chileno, sino que dicen gente o ají. Esos también son sonidos aspirados. Y finalmente también el español chileno tiene muchos sonidos aspirados, lo que pasa es que los tiene en una posición distinta, pero es el mismo sonido aspirado cuando nosotros elidimos la S final y decimos los cabros, por ejemplo, es el mismo sonido aspirado. Entonces, ¿Profe? ¿sí? Una consulta, en la palabra halo, que mucha gente dice halo, ¿también está bien? Como de cuando llamas por teléfono. No, halo, el halo que se forma en el sol, por ejemplo. Ah,
Que Sí, hay o gente sea, que dice halo. no recuerdo haber escuchado que alguien diga halo, pero sí, ese sería el sonido. Si veo eso en tu prueba, supongo que sabré que te refieres a eso, pero sí, o sea, en realidad yo nunca he escuchado que digan eso, pero si tú me dices que es así, Es que en inglés igual se utiliza de esa manera. Se escribe en español y en inglés de la misma forma. Y en inglés también se dice halo. claro, en inglés sí o sí es el sonido aspirado halo, em, claro, como la canción de Beyoncé, ese es el sonido Sí. aspirado. Sí, eso está bien. Por eso les digo, en ejemplos así, que son sonidos que no están en el español o en opciones muy, muy específicas, podían ponerse creativos para poner el ejemplo y yo les voy a entender. También, no sé, el alemán, dicen hallo en vez de hola, también es el mismo sonido. Una chica me mencionó palabras árabes, también las palabras árabes. Por eso tantas palabras de origen árabe tienen H intercalada, como zanahoria o almohada, en realidad es almohada o zanahoria. Así que todo eso servía en realidad. Después la I, la vocal común que tenemos también nosotros, como de iglú. La K, es un sonido, un grafema que se usaba poco, probablemente, o sea, mayoritariamente para préstamos, igual que en español actualmente, pero es el sonido K de kiosco. Luego la L, la L también el sonido normal, como de lazo, o sea, el sonido que tenemos en español actual. Y también tenemos la opción de las L geminadas, cuando hay dos L juntas. Si me lo pusieron acá, bacán. Si no lo pusieron, no es terrible, porque eso es un dígrafo, pero el dígrafo de doble L tiene un sonido muy distinto en latín, porque en español, cuando vemos una doble L, lo pronunciamos como llano. En cambio, en latín, cuando vemos una doble L, es la misma L sola pronunciada dos veces, como callo. Luego la M, mismo sonido de mamá. N, mismo sonido de nariz. O, mismo sonido de olfato. P, mismo sonido de perro. Lo mismo cuando tenemos P geminadas, que es algo que no existe en español. Si hay dos P, se diría yup, Peter, por ejemplo. La Q, aquí harta gente tenía dudas, es media complicada de explicar porque en el fondo la Q nunca aparece sola. Entonces la Q tiene el mismo sonido oclusivo de la C y de la K, de esos grafemas, lo único que siempre va seguida de un sonido U y otra vocal, como en latín las palabras quid, quam, quod. Entonces, las mejores palabras del español para ejemplificar el sonido de la Q en latín serían palabras como cuando, por ejemplo, que tiene este sonido de oclusivo, una U o W, digamos, y una vocal más. Cuando, ¿Quórum sirve? cuello, por ejemplo. ¿Sí? Dayana, ¿tienes una pregunta? Y quórum sirve. Quórum, es que quórum en realidad es la palabra tal cual en latín, pero es una palabra, es como una palabra que sobrevivió muy fosilizada en latín y la usamos actualmente, pero sí sirve porque es una palabra que se usa en español actual. Pero de hecho quórum es como que la palabra no cambió nada, se mantuvo tal cual del latín, es lo que llamaríamos un cultismo. Pero sí el ejemplo sirve, porque se ocupa actualmente en español. Después la R, lo importante que dijeron de la R, que es la gran diferencia con el español, es que solo cuando sale el dígrafo, las dos R juntas, es el sonido fuerte como de carro. Si la R sale solita, es siempre el sonido suave, aunque vaya al inicio. Entonces este sonido fuerte como de carro no aparece en el inicio como en español. Entonces una palabra como rosa del español, en latín se dice rosa, que para nosotros es un poco extraño, incluso difícil de pronunciar. Pero bueno, esa es la diferencia principal, que solo cuando es dígrafo es el sonido fuerte, de vibrante múltiple, y cuando sale al principio es el sonido suavecito, rosa, etc. La S, el mismo sonido como de serpiente. T, mismo sonido como de tabla. La
Ahora pasamos a la B corta, la V, y ahí lo importante era que dijeran que la V siempre tiene el sonido de U, y nunca tiene el sonido de vaca, por ejemplo. Y ese sonido de U puede aparecer en muchos contextos, como en weird, que sabemos que aparece al inicio, o puede aparecer en el medio, como cur, estoy hablando de palabras en latín, etc. Entonces, buenos ejemplos para ejemplificar ese sonido de la B corta, del grafema B corta del latín en español, serían, por ejemplo, cuando, de nuevo, o no sé, tusa, palabras con la U entre medio, o incluso palabras, las pocas palabras que tenemos con W, como waterpolo, también servían cosas así. Lo más importante en la B corta es que no me pusieran de ejemplo algo así como vaca. Si me pusieron en la B corta un ejemplo tipo vaca, les cuento desde ya que eso estaba mal. Porque esa B corta solo representaba este sonido U en el contexto que fuera. Kiwi. Kiwi, perfecto. Kiwi, aguante kiwi, el pájaro y la fruta, muy bien. Sí, ese ejemplo es perfecto. Luego tenemos la X, que es el mismo sonido, se usaba poquito. Por ejemplo, de texto, también de muchos préstamos del griego. De hecho, texto viene del griego. Y luego ya teníamos la Y y la Z. La Y no era necesario que lo ejemplificaran, más bien con la Y y la Z lo importante era que pusieran que era para préstamos del griego y que son sonidos específicos del griego, que tampoco están en español. La Y, esta vocal epsilon, que es como U, sí está en el alemán, por ejemplo. Y la Z, este sonido como de abejita. Zzz. Y eso sería con la parte de los grafemas. Era medio larga esa parte, pero en realidad no era difícil, ¿verdad? Yo creo que la vimos harto. Luego... Profe, Sí, dígame. llegué tarde sobre la F que dijo. Sobre la F. Sí, La F, lo que decía es que el sonido que el grafema F representaba en el latín es casi igual al que representa hoy en día en español. La única diferencia es que hoy en día en español se hace con diente y labio, y en latín el sonido se hacía con los dos labios, no con el diente. Entonces es una diferencia sonora muy, muy, muy sutil, entonces no era tan importante que la pusieran en realidad. O sea, no era así como, si lo pusieron, bacán, súper Mateos, pero si no lo pusieron no es terrible porque es una diferencia muy sutil. De hecho, se los voy a decir ahora y ni siquiera sé si alcancen a sentir la diferencia, porque sería como en vez de decir fuego, que es como lo decimos en español actual, ellos dirían juego. Es un poco como soplar una velita. Pero es una diferencia muy sutil, en realidad si no la pusieron no era de lo más importante. Eso, ¿alguna otra duda con esta parte? No. Ya. Entonces, sigamos a la siguiente pregunta. Que es la prueba. Ahí. ¿Pueden ver la prueba? Sí. Ya. Entonces, bueno, ya vimos esto. Como les dije, en realidad era una pregunta más larga que difícil, yo creo. Luego mencioné 4 diferencias entre el alfabeto e inventario de sonidos del latín y los del español actual. Cuando decía entre el alfabeto e inventario de sonidos del latín, era porque podían decir diferencias más centradas en la escritura o diferencias más centradas en el sonido. Por ejemplo, una diferencia más centrada en la escritura, me podrían haber puesto que la B corta solo representaba el sonido de la U, mientras que en español la B corta representa un sonido más de la B. Por ejemplo, eso sería más una diferencia centrada en lo grafémico, no tanto en los sonidos. Luego, otra diferencia, por ejemplo, entre los sonidos del latín y los del español actual, es que el latín tiene vocales breves y largas, el español no tiene eso, por ejemplo. ¿Qué otra diferencia puede haber? Bueno, el sonido de la ñ, por ejemplo, un sonido muy presente en el español, no estaba en el latín. Otro sonido muy presente en el español es este sonido de la J, como de juego, no estaba en el latín. Y otra diferencia que sería más como de lo escrito,
sería que el grafema C, después en latín, pasa, o sea, en latín solo era como de casa, y después la C, en contextos con ciertos vocales, en español pasa a tener un sonido de S, como cielo. Pero si se fijan, cielo viene de caelum, en latín, y que era con el sonido de casa. Pero después, cuando tengan historia de la lengua, van a ver como caelum, ese diptongo se modificó, pasó a y, y en contextos de y, el sonido k pasó a ser una S. Entonces, así, caelum pasó a ser cielo. Esas serían algunas diferencias que estaban bien. En realidad hay muchas otras posibilidades de diferencias que me podrían haber puesto. También está la H, por ejemplo, que este sonido aspirado que había en el latín. En el español no lo tenemos y la H simplemente es un adorno en realidad, etc. Habían varias posibilidades ahí. A ver, participantes. Luego, explique qué significa que el acento de intensidad sea fonológico en una lengua y qué tipo de acento de intensidad tenía el latín clásico. Esta la vimos harto en clase también. El acento de intensidad que sea fonológico básicamente refiere que cuando el acento de intensidad es fonológico en una lengua es que puede generar diferencias de significado. Por ejemplo, en el español, que podemos tener papa, papa o papá. Mientras que en el latín no pasa esto, pero sí el acento de todas maneras sigue reglas. O sea, el acento no es que uno puede poner la intensidad en cualquier parte de la palabra, sino que seguía cierta estructura. Y a eso le llamamos acento demarcativo. Esa es la respuesta. Siguiente. Para las siguientes palabras, hacer la separación por sílabas, indicar sílabas largas y cortas, indicar en cuál se acentúa y cómo se pronunciaría en latín clásico. Esto era exactamente lo mismo que la prueba 1. Entonces, pongamos que las... profe, en clase di un ejemplo del latín. ¿Qué ejemplo del latín di? ¿De la misma palabra? ¿Con acento? ¿Tú dices con acento fonológico? Pero eso es distinto, eso no es acento. Ahí la diferencia, que es algo fonológico que no es fonológico en español, es la cantidad vocálica. Entonces, esas dos palabras, las dos son graves. La diferencia no está en el acento, porque las dos son graves, porque en latín no hay palabras agudas, todas las palabras de 2 sílabas son graves. La diferencia no está en el acento, la diferencia está en que la A, en la primera, es doble, es larga, entonces uno diría algo así como malus, y en la segunda, que también sería grave, uno diría la A cortita, malus. Entonces esa no es una diferencia de acento fonológico, es una diferencia de cantidad vocálica. De hecho, las dos tienen el mismo acento. Claro, ahí confundiste más bien lo que sería cantidad vocálica con acento de intensidad. Habría diferencia si fuera una malus y la otra malus, pero en latín no lo permite, de hecho, porque no hay palabras agudas. Entonces, Profe, sí, dígame. el acento demarcativo, yo lo que puse como respuesta tenía que ver con el sentido identitario de una lengua y con la demarcación del término y el inicio de una palabra y otra. ¿Eso estaría mal también? No, está bien, porque sí, tiene un poco que ver con la identidad de la lengua. Como les decía, el francés, todas las palabras son agudas. No cambia el significado, pero si tú no pronuncias el francés así, no suena como francés. Entonces sí tiene que ver un poco como con la personalidad, de alguna forma, de la lengua. Así que no, yo diría que está bien, y sí, de hecho, como cognitivamente, la estructura de los acentos, de dónde va el acento de intensidad, también ayuda a eso. Está hecha para que en el fondo tu cerebro sepa procesar como la separación de palabras. Así que está bien. No, eso está bien. ¿Alguna otra pregunta con el tema de acento de intensidad? ¿No? Ya. Entonces, pasamos con esto. Bueno, voy a poner las sílabas largas en negrita. Ay. Y la sílaba acentuada la vamos a poner subrayada. Entonces,
Kogevant. Sería así. Bueno, una chica me hizo notar que yo no les había dicho que hay un caso en el que sí van juntas consonantes que no les había contado, que es cuando van acá al final. O sea, no es posible que esta T vaya solita así. En español tampoco sería posible, ¿verdad? Entonces, pasa mucho en latín terminaciones así como NT, un poquito más de zoom, como que agrande la pantalla. Ya, espera. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Sí, profe, gracias. Ya. Terminaciones así de NT o también hay muchas NS, esas nunca se separan, pero como es algo que no les dije en clase, si alguien sí lo separó, por ejemplo así, no se lo voy a poner malo, es para que lo sepan. Ya, Kogevant tendríamos así, y bueno, tendríamos que serían las tres, perdón, serían las tres sílabas largas, porque estas tienen vocales largas, y esta termina en consonante, y como esta es larga, sería acentuada acá. Después, ignotan, tendríamos esto así. Ignotan también serían todas largas. Y esta sería la acentuada porque tiene vocal larga. Hay gente que quiere entrar. Profe, ¿Sí? porque la última es una sílaba larga en Kogevant. Porque termina en consonante. De hecho, terminan dos consonantes. Igual Ok. que esta. Acuérdate que las opciones para ser larga era que tuviera vocal larga, que tuviera diptongo o que terminara en consonante. Son tres opciones. Con que cumpla cualquiera de esas opciones puede ser larga. Y acá la penúltima es larga porque tiene vocal larga, entonces está acentuada ahí. Luego, re, qui. Profe, ¿cómo se ¿Sí? pronunciaría una palabra que tiene todas sus sílabas largas? Es que no es que se pronuncie distinto, simplemente como piensa que si una palabra tiene diptongo, tiene dos sonidos vocálicos, o si una palabra tiene consonante al principio y al final, o si una palabra tiene una vocal que de por sí es larga, tú naturalmente te vas a demorar más en pronunciarla. Es como eso. No es que se vaya a pronunciar distinto, es como que tú Ah, pero, naturalmente te vas a demorar más en pronunciarla. no es como una instrucción para usar más tiempo la vocal. No, lo único que pasa con eso es lo de si la vocal es larga o corta, pero los romanos como que se sabían eso nomás, se lo sabían. O sea, nosotros tenemos que poner este simbolito, este techito, para saber si una vocal es larga o breve, pero los romanos sabían su lengua y simplemente se aprendían cuáles palabras iban con vocal larga y cuáles iban con vocal breve. Y listo. Esto de nosotros separar las sílabas largas o breves es para poder calcular lo del acento. Y después, entender dónde iban acentuadas las palabras del latín es súper importante después para historia de la lengua, porque muchos de los cambios fonéticos del latín hacia el español dependían de dónde iba acentuada la palabra. Entonces, por ejemplo, hay es, que si van acentuadas, diptongan, y si no van acentuadas, y si no iban acentuadas, no diptongaban. Y también es importante saber si la vocal es larga o no, porque también influyen los cambios fonéticos hacia el español. Entonces son cosas, es conocimiento que van a necesitar de base para cuando tengan después el ramo de historia de la lengua. Pero no es que los romanos se aprendían esto de memoria necesariamente, o sea, ellos hablaban su lengua y la hablaban de manera natural, digamos. Después, esta serían breve, 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 y estas de acá serían sílabas largas. Después, esta se divide así. Y la única larga sería esta. ¿Ya? Y si se fijan, ya, esta sería grave, porque tenemos que la penúltima es una vocal larga, pero esta palabra sería esdrújula, porque la ti es una sílaba breve. Entonces ya aquí tenemos una esdrújula. Van a fijarse que la mayoría son graves, o sea, la gran mayoría son graves y de repente alguna que otra va a salir esdrújula. Buenaciones.
Y acá son todas sílabas largas menos esta. ¿Ves? Esta es porque tienen vocal larga, y esta porque termina en consonante. Y acá iría prohibetis. Y así. Y estas dos serían largas. Y sería una palabra grave. Revenerum. Todas estas serían largas. Y esta sería la acentuada. Si tienen alguna duda con un ejemplo, como lo voy respondiendo, díganme. Ya, esta, por ejemplo, acá tenemos que esta es larga, la sílaba es larga porque tiene una vocal larga. En cambio, esta también es larga, pero por otra razón. Es larga porque tiene un diptongo. Después esta. Ah, y esta sería grave. Todas las que son de dos sílabas automáticamente... Ay, perdón, tienes razón, no había visto. Claro, así. Sí, tienes razón. Perdón, es que estoy sin mis lentes. Pero sí, estas L geminadas se separan porque no es, o sea, es will, lie. Tienen toda la razón. Y esto sería así. En Equitia va la U con la I van juntas porque se acuerdan que les dije que eso, si bien no es un diptongo, no cuenta como un diptongo, la Q con la U nunca van juntas. Es como que la Q con la U, como que juntitas, forman una consonante que siempre va a ir con una vocal. Entonces, la Q con la U juntas forman una consonante prácticamente. Entonces, y esa U O sea de... que para separar sílabas, profe, si esa consonante de ahí no cuenta como un sonido vocálico, ¿Cuál consonante? el dígrafo, la Q y la U. Ah, ya. O sea, es como que forman una subunidad, digamos. Entonces no son separables. O sea, la Q con la U por sí solas no pueden formar una sílaba. A eso me refiero. Ah, Siempre es la Q con la U y una vocal. O a veces puede ser la Q con la U, una vocal y otra consonante. Por ejemplo, en una palabra como quam, esto sería una sílaba entera. Lo importante es que la Q con la U no alcanzan, nunca van a poder ser sílabas juntas. Distinto sería una palabra como currit, ¿ya? Currit, esta CU sí puede ser una sílaba esta entera, la C con la U. Pero la Q con la U te exige que haya una vocal más, ya sea una I, una O, una A, te lo exige. La Q con la U específicamente por sí solas no pueden ser sílabas, porque esta U es como una falsa vocal, digamos. Esa es la lógica. ¿Se entiende? Esa era como la trampita de acá, que el qui lo pusieran juntito. Después puero. Y esta. Ay. Esta sería la acentuada. Y esta es la... Después quedaban. Acá era importante que no separaran el CAE porque es uno de los diptongos, de los 3 diptongos que vimos. Ay, perdón. Y
esta sería la acentuada. Después, aure. La E con la E no pueden ir juntas porque no pueden formar diptongo, pero la A con la U sí forman diptongo, entonces van juntas. Y esta es la acentuada. Y por último, acá. Proverbium. Estas serían sílabas largas. Y esta sería la acentuada porque la vi es breve. Con la parte de separación de sílabas, ¿y cuál va acentuada? ¿Les quedan dudas? No. No, profe. No. Con la D. No. ¿Cuál es tu duda con la D? Ah, con la D, estaba pensando ya. ¿Tu duda tiene que ver con el qui? Es que la Q con la U, cuando es la Q con la U, nunca pueden hacer sílabas juntas, porque es una falsa vocal. Todas las sílabas tienen que tener vocal, ¿ya? Eso es como un requisito. No puede haber una sílaba sin vocal en latín. Hay otras lenguas en que sí, lenguas más raras, pero en el latín no. Sí, tienes razón, perdón. Tienes razón la persona con K. Javiera Duque. No, por eso te digo. Todas las sílabas tienen que tener vocal. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo la Q con la U, esa U no es una vocal plena, es una semivocal. Porque la Q con la U te exigen que haya otra vocal que sea la vocal real al lado. Entonces, la Q con la U no pueden formar una sílaba juntas, nunca. Entonces, si yo separo esto así, no funciona. Siempre tiene que ir la Q con la U y otra vocal. Y eso forma la sílaba, siempre. Porque la Q con la U es como que Profe, están no se escucha fusionadas. bien. ¿Se entiende? La Q con la U es como que estuvieran No, fusionadas, no son separables. Entonces esa U ya no cuenta como vocal. La U que va al lado de la Q no cuenta como vocal. Profe, la escuchamos mal. ¿Me escuchan mal?